Les invito a que abramos juntos la Biblia en el Salmo capítulo 14, por favor, a partir del versículo 1. Salmo capítulo 14, a partir del versículo 1. Esta es una expresión que continuamente se repite a lo largo de la Biblia, en los Salmos, 2 veces, en David, en Isaías en otra ocasión. Dice el necio en su corazón. Así empieza este Salmo. Dice el necio en su corazón. Lo primero que establece la Escritura es que lo que a continuación nos va a decir tiene que ver con lo que hace una persona que tiene necedad en su corazón. ¿De acuerdo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Pero por qué razón es que no hay quien haga el bien? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, primero pongo en mi corazón el pensamiento de que no hay Dios, y entonces esta aseveración de la cual la mayoría de las personas cree, le permite hacer cosas como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera, ¿sí? Y entonces se corrompe. Este es, por llamarlo de esta forma, el origen verdadero de la maldad en el ser humano. No es una cuestión, y lo vamos a ver más al ratito, no es una cuestión externa, no es algo derivado de algo o de alguien más, sino es una decisión poner en nuestro corazón y decir, no hay Dios. Y por cuanto no hay Dios, que es el único ser moralmente capaz de juzgarnos, de evaluarnos, de decirnos por dónde sí, por dónde no andar, entonces somos libres, entre comillas, de poder hacer lo que querramos, ¿sí? Porque al decir no hay Dios, el corazón se corrompe. Porque la única fuente de bondad que tiene el ser humano para dar en el blanco, para tener certeza, es Dios. Porque Él es bueno, es el único bueno. Por lo tanto, si tú sacas al único que es bueno y dices no existe, ¿qué le queda al ser humano? Sus propias maldades, sus propias malas decisiones. Entonces, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Claro, porque ya hicieron esta labor de decirse a sí mismos, no hay Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque al negar la existencia de Dios, el ser humano se convierte en todas las cosas malas que uno se puede imaginar. A ver si alguno hubiera entendido entre ellos. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos dijeron, no hay Dios. El hombre en su necedad decide sacar a Dios de su vida, y la consecuencia de sacar al único que brinda luz al corazón de los hombres es tinieblas y obscuridad. Versículo 4, el salmista se pregunta, ¿qué acaso el ser humano no puede discernir? ¿No tiene la posibilidad de separar entre lo bueno y lo malo? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Hay quienes opinan que no es posible, pero aquí la pregunta es muy clara, ¿que no tienen discernimiento? Por supuesto que sí. El problema es que han dicho, no hay Dios en sus corazones. Por lo tanto, al sacar a Dios, su discernimiento queda completamente expuesto a la maldad, porque ya no hay el único que es bueno, que lo pueda guiar al ser humano, que pueda ayudarle y a llevarlo a hacer el bien. Al sacarlo, entonces queda expuesto a todas las maldades que uno puede imaginarse del corazón del hombre. ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos.
Pues no que no hay, no, es que sí hay. Quien pone a Dios en su corazón, quien invoca a Dios, invoca el bien, porque Dios es bueno, y Dios, que es bueno, le empieza a enseñar al hombre cómo hacer lo bueno. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Cuál es la diferencia entre los que estamos aquí reunidos y los que no se reúnen y viven vidas completamente ajenas a Dios? Que hemos decidido invocar el nombre de Dios. Y el que es bueno nos está enseñando por qué caminos debemos de andar. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. La diferencia entre la maldad y la bondad es Dios en la vida de un ser humano. Marcos capítulo número 7. A partir del versículo 1, por favor. Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1. La Escritura aquí nos narra el encuentro que tiene Jesús con unos líderes religiosos, con unas personas que tenían pues unas credenciales bastante elevadas dentro del núcleo religioso del pueblo de Israel, y la plática con ellos se origina por una acusación que le hacen a sus discípulos. Estos hombres que fueron desde Jerusalén, que fueron enviados a revisar las enseñanzas de Jesús, a ver de qué se trataba lo que Jesús tenía que enseñar, de inmediato notaron algo que les brincó, que les hizo ruido, que les hizo pensar que lo que Jesús enseñaba, lo que la gente escuchaba, no provenía de Dios. Y la verdad es que se inicia un diálogo bastante interesante que nos va a ayudar a separar la palabra de Dios como máxima autoridad de otras cosas que no necesariamente, aunque puedan ser vistas como algo bueno, en realidad no lo son cuando éstas nos hacen desviar la mirada de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración pidiéndole a Dios su gracia, su misericordia y sobre todo su entendimiento. Padre, estamos aquí reunidos delante de ti para escuchar tu palabra, para escuchar lo que Jesús enseñó hace ya cientos de años, pero que sigue tan vigente como en aquel mismo momento, Señor. Padre, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para escucharte a ti, voz de Dios y no de hombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Inicia de la siguiente manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Lo primero que llama la atención es qué hacen unos fariseos y unos escribas desde Jerusalén en la zona de Galilea. La zona de Galilea no era una zona bien, digamos, acreditada, que tuviera buenas referencias entre los judíos, y realmente solo algo de verdad de mucha importancia o con algo de notoriedad podía hacer que alguien de los líderes de Jerusalén fueran a este lugar de revoltosos, porque así era visto la zona de Galilea, gente revoltosa, desde donde se originaban problemas sociales, desde donde se originaban levantamientos armados. Era una zona de esas conflictivas que básicamente a nadie le gustaría visitar desde el punto de vista religioso. Pero Jesús hace de Galilea el lugar de su
dónde vivir, desde dónde partía para sus distintas actividades, lo cual nos deja saber que Jesús no es una persona que tenga estigmas o estereotipadas a las personas, sino que va a los necesitados, va a los que tienen necesidad de médico, no a los que tienen necesidad de médico, a los enfermos, no a los sanos. Y entonces, desde Jerusalén, hacen lo que usualmente no quería hacer ninguna persona. Envían a líderes de los fariseos a la zona de Galilea a escuchar a Jesús. Y de entrada lo primero que pescan es, no andan conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, estas personas no iban buscando lo que Jesús tenía que decirles como con expectativa, como con cuando menos un cierto grado de respeto o de interés, sino que fueron buscando a ver en qué pescaban mal a Jesús, a ver de qué manera lo desacreditaban, a ver en qué se equivocaban. Y cuando llegaron, estuvieron ahí un poco de tiempo y de inmediato se dieron cuenta, a la hora de la comida, no se lavaron las manos los discípulos de Jesús. Ahí está el primer gran error doctrinal de Jesucristo. Los cuales, dice el versículo 2, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué es lo que hacían? Los condenaban. Y aquí encontramos algo que nos puede ayudar a entender que muchas veces nos vamos a encontrar a personas que tengan esta misma actitud de los fariseos. No que en verdad quieran aprender, no que en verdad quieran escuchar de Jesús, sino que quieren ver en qué cosas se equivoca la gente, en qué cosas puedo pescar que están haciendo mal, porque de verdad lo que quiero en el fondo es que ese estándar que presenta, no quiero seguirlo. Es un acto de rebeldía el buscar a ver en qué cosas se equivoca la gente, porque sencillamente al compararme digo, bueno, es que creo que no puedo estar a ese estándar, o lo que predican es demasiado difícil para sobrellevar, y entonces prefiero un lugar donde pueda bajarlo a lo que yo quiero. Y entonces los fariseos y los escribas encontraron en la tradición una falta. Los judíos desde pequeños crecían con tradiciones, crecían con hábitos, crecían con ideas, crecían con pensamientos religiosos, con ciertas creencias. Y los fariseos, dice aquí el versículo 3, pero los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. A ellos no les interesaba lo que Jesús estaba explicando, sino que les interesaba. Ya lo pescamos en algo que se equivocó, y de ahí se aferraron, ¿sí? Es decir, son personas que no buscan con sinceridad, son personas que están viendo de qué manera desacreditar. Y cuando encuentran algo, en este caso, de la tradición de los ancianos, de inmediato comenzaron a acusar, de inmediato empezaron a señalar. ¿Qué es la tradición de los ancianos? ¿Cuál es la tradición a la que todos los judíos y los sumos sacerdotes y los sacerdotes se aferraban, de tal manera que desde ahí podían señalar a los discípulos de Jesús? La tradición de los ancianos, según el Talmud, que fue creado de las interpretaciones a la Torá. La Torá son los 5 libros del Pentateuco de Moisés, y después vienen todos los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Durante la época del cautiverio, cuando Nabucodonosor se lleva cautiva a todos los judíos, no a todos, pero sí a los más importantes judíos, y deja un pequeño remanente ahí viviendo, o medio viviendo en la ciudad de Jerusalén, en Mesopotamia se genera un libro adicional a la Biblia. Es decir, los eruditos, los teólogos, los líderes religiosos, los judíos más preparados, generan un libro llamado Talmud. Este libro es un libro que todo judío en la actualidad que en verdad quiere tomar
en serio el judaísmo tiene que leer, porque son las interpretaciones de los 5 libros de Moisés. Algunos de los profetas, los salmos y libros históricos agregan sus interpretaciones. Es decir, se trata de una guía, y la pongo así entre comillas, para leer adecuadamente la Biblia. Este libro adicional llamado el Talmud es generado por gente muy preparada, por personas que de verdad tienen años de estudiar las Escrituras. De tal manera que el judío normal, el judío que solo buscaba día a día cómo sobrevivir, desde el punto de vista religioso no ponía en duda la seriedad, las credenciales de los líderes judíos, de los ancianos, de los intérpretes de la ley, que habían escrito sus observaciones en este libro llamado el Talmud. Y en este libro llamado el Talmud había la interpretación de que el pecado se puede transmitir no solo de afuera hacia adentro, sino que además se puede transmitir por contacto. Es decir, porque comas cosas sucias, el pecado te puede llenar el corazón. Entonces, el Talmud, no la Biblia, el Talmud sacaba de la Biblia ciertos pasajes que los explicaban de tal manera que la gente entendía que varias veces tenían que lavarse las manos porque de lo contrario estarían inmundos y tendrían que hacer todos los rituales para la purificación. Y pasar por la purificación era algo tedioso ya en ese momento, era algo que la gente no quería hacer, así que no importaba si 6 o 7 veces me tenía que lavar las manos antes de comer, lo importante es no tener que pasar por la purificación, la ceremonia de la purificación que me exigía la ley de Dios si quedaba inmundo por alguna razón. Entonces, este libro, el Talmud, es el libro adicional que los judíos usan para interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia. En este caso, particularmente, los 5 libros de Moisés y a los profetas. Y entonces, basados en este libro, llegaron a acusar a los discípulos. Basados no en la Biblia, sino en la interpretación de la Biblia acerca de la pureza, acerca de no comer con manos inmundas, llegaron los fariseos y los escribas a decir, tus discípulos no están haciendo lo que la tradición de nuestros líderes, de los que sí saben interpretar, realmente nos están diciendo. Es básicamente ese el contexto de esta charla en la cual Jesús les va a responder. Dice el versículo 4, bueno, desde el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, es decir, a lo que está escrito en el Talmud, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, si no tengo agua, no como. No tengo agua de río o algo para lavarme las manos, mejor no como. No me vaya a contaminar. No vaya a echar a perder algo de mi vida espiritual. Porque dice, y volviendo de la plaza, versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, no solo en viajes largos, no, sino que también si vengo de la plaza, tampoco como, aunque nada más sí haya ido aquí al mercado a comprar algo, tampoco como. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Es decir, muchas otras cosas que abrazaron en el primer siglo y en los siglos previos, que se derivaban de la interpretación de la Biblia y que se volvieron tradición. Hoy en día, las fiestas católico-romanas provienen justamente de interpretaciones a distintas cosas de la Biblia o del consejo cardinalicio, como le llaman, el colegio cardinalicio, que son el conjunto de obispos y de cardenales católicos romanos que se juntan para decir, estas son
las reglas de interpretación y las reglas que hay que seguir para vivir el cristianismo. En este caso, en la religión católico-romana, existen 3 fuentes de inspiración. La primera fuente de inspiración es la Biblia, pero colocan al mismo nivel la tradición apostólica, le llaman ellos, es decir, lo que oralmente se va transmitiendo o se ha transmitido de generaciones que supuestamente los apóstoles enseñaron, pero que no están escritas en la Biblia, que están porque alguien lo transmitió. La ambigüedad queda completamente en el aire, ¿me explico? No sabes bien a bien cuál es el origen histórico de una enseñanza cuando los líderes te dicen, es que es así. Esto es tradición apostólica. No la vas a encontrar en la Biblia, pero fue transmitida de generación en generación de manera verbal. A eso se le llama tradición y le llaman tradición apostólica. No creo que de apostólica tenga mucho, pero le llaman tradición apostólica, ¿sí? Y entonces enseñan que la tradición oral, que solo ellos saben, viene de parte de Dios. Y otra fuente de origen o de inspiración que tienen los romanos es el consejo o el colegio cardinalicio, que es cuando se juntan en concilio para dar a conocer nuevas enseñanzas o dar a conocer nuevas interpretaciones de las interpretaciones pasadas, y así se la van llevando, dándole vueltas a lo mismo para llegar a conclusiones que beneficien a la estructura organizacional, no a la persona para la fe en Cristo, sino a la estructura de la organización, de la religión, de la denominación o de la congregación. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Estas son fuentes que no son bíblicas. Para nosotros la única fuente autorizada es la Biblia. No requerimos ni creemos en la transmisión oral, porque Dios ya estableció su palabra. No necesitamos de la transmisión oral, porque queda sujeta a personas, a seres humanos, que quién sabe desde cuándo vienen arrastrando ideas, desde dónde vienen arrastrando sus propias opiniones o opiniones equivocadas, y mejor es a la ley y al testimonio, como dice la Escritura, lo que la Biblia enseña y lo que el testimonio de quien la cree vive realmente. Entonces, la Biblia es nuestra única fuente verdadera de fe y de conducta como creyentes. No requerimos ninguna tradición apostólica porque no tenemos cómo corroborarla, no tenemos manera de contrastarla, ¿sí? Tampoco creemos en el consejo, en la escuela cardinalicia, porque el liderazgo vela por los intereses de la religión, no por los intereses de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, tampoco es autoridad para nosotros. ¿Qué sí es autoridad? La Biblia, la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Qué más nos dice aquí la Escritura? Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí estaba el ataque directo en contra de lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué razones? Porque sus discípulos no se ajustaban a la tradición. Amados, vamos a leer que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que parece bueno de lo que realmente es bueno. De lo que dice la Biblia, en realidad, de aquellas cosas que no dicen la Biblia, sino que son interpretaciones de terceras personas. Dice la Biblia, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas. Así de lleno, les llama hipócritas a aquellos que le están haciendo una pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es bien importante que lo guardemos en nuestros corazones.
Una cosa es lo que se pueda decir, lo que se pueda aprender y repetir una y otra vez, y otra distinta, lo que en verdad hay en el corazón de los seres humanos. Esta aparente diferencia entre lo que dice y lo que hace es bien importante aprender a entenderlo, que suma a lo que una persona es en realidad. Este pueblo tenía una diferencia entre lo que podían decir con sus labios y lo que hacían con sus hechos. Sí. Sus hechos no eran congruentes con lo que decían sus labios. De tal manera que podemos, sin lugar a dudas, decir, hipócrita es aquella persona que por un lado dice lo que Dios se supone que diga, pero no lo hace. Entonces dice la Escritura, pues en vano me honran. Es vana la religión de aquellas personas que dicen y no hacen. Que por un lado van sus palabras, pero por otro lado van sus acciones. Es hipocresía. No podemos decir tener una comunión con Dios mientras que andamos en tinieblas. No hay congruencia en el asunto. Pues en vano me honran. No, es que Dios y yo somos amigos. Dios y yo está conmigo, lo siento, lo puedo percibir. Es en vano lo que sientes, es en vano lo que hagas, si en verdad tu vida no es congruente con lo que la Escritura enseña. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque ellos sí enseñaban la tradición de los ancianos. Ellos sí les enseñaban desde pequeños a los niños, tienes que lavarte varias veces las manos, no vaya a ser que algún pecadillo se te meta por ahí. No vaya a ser que alguna mala conducta aprendas, porque la maldad está en el aire, la maldad está en el mundo, la maldad está en otros seres humanos y por lo tanto no vayas a tocar al leproso, no vayas a tocar al que anda en pecado porque se te puede pasar. No vaya a ser que todo lo malo que hay en este mundo y la gente que es bien mala te vaya a transferir algo de lo que hace mal. ¿Sí vamos entendiendo la lógica de la gente en el primer siglo? Y Jesús los llama hipócritas. Jesús los llama hipócritas, ¿por qué? Porque no existe una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Continúa diciendo el Señor Jesucristo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De dónde salían estos mandamientos? De los hombres. ¿De dónde provenía esta interpretación? De los hombres. ¿Y cómo la enseñaban? Como doctrinas. Las enseñaban como verdades de Dios. Pero provenían del corazón del ser humano, provenían de la interpretación a modo o a manera para sostener cierto poder, cierta capacidad, porque los fariseos eran una secta en aquella época muy popular. Así que ellos querían mantener su estatus de liderazgo, su estatus de capacidad política dentro del pueblo judío. Por lo tanto, mantener al pueblo con mandamientos que parezcan de Dios era importante. Sí. Era algo importante de transmitir, mas su corazón estaba lejos, dice la Escritura. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, como cosas de Dios, mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, y esto es bien interesante, mis hermanos, porque lo que Jesús está poniendo por encima de la interpretación es el mandamiento de Dios. Por encima de libros, por encima de opiniones, de comentarios a los textos, está el mandamiento de Dios. Literal, lo que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Sí? Ahí se terminan las dudas. Ahí se acaban los debates. ¿Qué es lo que Dios pide?
¿Qué es lo que Dios pide? No qué es lo que Dios quiere que tú creas o que te hagan creer que opina Él. ¿Qué es lo que Dios pide? Está escrito: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la Escritura. Y podemos ir a buscar cuáles son los textos que nos informan, que nos hacen saber la voluntad de Dios para nosotros. Y son un montón que se confirman unos a otros. Eso debería ser suficiente evidencia en contra de cualquier doctrina o mandamiento de hombre. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿cómo lo dejaron? ¿Cómo se puede dejar el oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Cómo puede el fariseo enseñar cosas que tienen que ver con Dios dejando lo que Dios mismo ha mandado? Es que de verdad la religión es muy hábil para presentar sus doctrinas que parezcan de Dios. La Escritura nos dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestra tradición. Oye, pero la Biblia dice no matarás. Sí, pero es que yo acepto la pena de muerte. Oye, pero la Biblia dice no matarás. La Biblia me enseña a no odiar a mi prójimo y me cuenta por pecado de asesinato odiar a mi prójimo, amargarme contra él, y tú me dices que tengo que aceptar la pena de muerte. El mandamiento es rechazado por la tradición. Y esto es algo que hacían los judíos. Los judíos tenían el Pentateuco, o los profetas, lo podían leer en los domingos, porque sí leían, o sea, sí, cada domingo, o bueno, cada sábado los judíos lo que hacían era leer la Torá, pero después viene la interpretación de la Torá. Después viene lo que el Talmud dice, lo que la tradición de los ancianos enseña sobre lo que acabamos de leer. Y entonces no daban pauta ni permitían que los pobres de la congregación hicieran su esfuerzo en tratar de entender lo que Dios quiere para sus vidas. Ya está prediseñado, ya está prefabricado. Ya desde otra parte del mundo, desde la historia, así debe de ser. La Biblia me enseña que se aferran a la tradición. Así me enseñaron. Así debe de ser. Se aferran a la tradición de los hombres. Y amado, cuando una comunidad cristiana se aferra a la tradición, a lo que hacen de manera rutinaria, formas, formatos, etcétera, y se aferra aun cuando invalidan los mandamientos de Dios, no es un lugar sano en cuanto a la fe. Sí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes, puras cosas adicionales. Ahora, no es que sea malo, quiero aclarar, no vayamos a llegar a casa y decir, ahí dejo los trastes, ¿no? Hay que se quede, no, yo no voy a lavar nada, no me voy a aferrar a la tradición. No, se trata de que ellos pensaban que esto era espiritual, que lo que estaban haciendo al abstenerse de lavar sus utensilios era espiritual, provenía de una enseñanza divina, y no era cierto. Sí. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así Jesús les rebate su acusación, porque su acusación estaba fundada sobre la tradición de los ancianos, sobre lo que me enseñaron desde chiquilín, de pequeño. Es que así me lo enseñaron. A ver, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en sus mandamientos? ¿Es o no correcto obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué prefieres?
¿Escuchar lo que Dios tiene que decir o escuchar lo que alguien dice acerca de Dios? ¿No es mejor lo que Dios tiene que decir? Porque finalmente el ser humano y sus interpretaciones, aunque tengan un buen corazón, cometemos errores. Sí. Así que es mejor ir a la fuente de agua viva y no a las cisternas que ya no retienen agua, que son cisternas rotas. Sí. Porque Moisés dijo, y va a poner un ejemplo, no es el único ejemplo, la verdad es que ellos a cada ratito invalidaban la ley de Dios de distintas maneras. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Eso enseñó Moisés, de parte de Dios. Pero vosotros decís, aquí hay una opinión distinta. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer? Justificar el por qué se está invalidando el mandamiento de Dios. Pero vosotros decís, basta que diga alguno a padre o madre, es cobrán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y dice, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacen. Es decir, crearon un sistema de creencias que parece tener sustento en la Torá. Vamos a pensar en el Talmud, que parece tener sustento en la Torá, pero en realidad lo que hace es gobernar las conciencias de las personas. No les permite tener relación con Dios a menos que atraviese o se filtre por medio de la tradición del Talmud o la tradición de los ancianos. Sí. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Hoy en día las enseñanzas que usan la Biblia, no que surgen de la Biblia, sino que usan la Biblia, se hacen enseñanza y doctrinas para la gente. Sacando de contexto versículos bíblicos, hacen lo necesario para que la Biblia diga lo que pienso. En lugar de decirle a la Biblia, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Dímelo, aquí está. No quiero yo imponerte mi voluntad, no quiero mi conciencia, a ver dónde dice que debo de hacer esto y aquello, o dónde no dice, sino que la Biblia me vaya dando, que me vaya dando agua viva. Hoy en día la gente usa la Biblia para poder sostener sus teorías. No es así, amados. La Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús está colocando el mandamiento por encima de cualquier tradición humana. De cualquier tradición humana. Ay, hermano, no me diga que entonces no puedo celebrar el Halloween o Día de Muertos. No, y no es porque lo diga yo. La Biblia reprueba la celebración a los muertos. La Biblia lo reprueba. Ay, hermano, no me diga que no puedo celebrar esto otro. Si la Biblia lo reprueba, ¿a quién le voy a creer? ¿A la tradición de los humanos o a lo que la Biblia me enseña? Es decir, la tradición nunca va a chocar con la palabra de Dios. Nunca va a chocar con la palabra de Dios. Al contrario, la tradición de los hombres, por lo general busca satisfacer al hombre. Busca que el ser humano se le acomode su vida como humano. ¿Sí? Entonces, continúa diciendo la Escritura. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme. Y les va a decir, y nos va a decir a todos, oídme. No, oídme y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar.
Jesús estableciendo una verdad eterna para todo verdadero cristiano, hermanos. No hay nada. Ay, es que me vio feo el hermano, es que no hay nada. Es cómo lo interpretas tú, cómo quieres reaccionar tú. Ay, es que es cómo quieres reaccionar tú. Porque a mí me enseña a perdonar. Si ellos piden perdón o no, es cosa de ellos, pero a mí me enseña a perdonar. Es cómo reacciono yo, cómo vivo yo a la luz de las Escrituras. No hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar. Ay, es que traigo una maldición de hace 6 años. No hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar. Mejor arrepiéntete de ese pecado y vas a ver cómo se acaba la maldición, entre comillas. Las cosas son porque surgen de la misma persona. No hay nada no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso sí, es otro boleto. No hay nada que pueda desde afuera echarte a perder, amado. Lamentablemente es lo que sale de adentro. ¿Cuál es el origen de la maldad? Lo que sale de adentro. Lo que sale del corazón del ser humano. El problema no está en si te obligan o no, si se te acomodan las circunstancias para tomar algo que no es tuyo. No es eso. Lo que tiene que ver es cómo está tu corazón. ¿Cómo estás tú en lo particular? Deja de echar culpas externas. No hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él y le contamine. No eres malo porque mamá y papá y no me quisieron y fui huérfano y fui así y así. No hay nada. Esas son malas experiencias, sí, pero no son las que te van a generar no perdonar. No es así. ¿Qué más nos dice la Biblia? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguien quiere creerlo, bien, oiga. Todavía Jesús como diciendo, es difícil porque los enseñaron desde pequeños a echar culpas a los judíos. Desde pequeños la culpa no era tuya. Es desde hace mucho, son maldiciones generacionales, es esto, es aquello, y siempre están buscando culpar a otros. Jesús dice, no hay nada fuera del hombre que lo contamine. Así de sencillo. El que tiene oído para oír, que oiga. Si lo quieres creer, créelo. Si quieres seguir en pos de seguir echando culpas a todo el mundo, te vas a cansar, porque no vas a terminar por entregar tu vida verdaderamente al único que es bueno, que es Dios. ¿Sí? Cuando se alejó de la multitud, pasó lo siguiente. Y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. No era parábola, de hecho, era una verdad eterna. No les estaba dando un ejemplo con enseñanzas triviales, era una verdad. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? O sea, a ver, no hay parábola, no hay nada bajo el agua, entiéndanlo. Las cosas no vienen de afuera hacia adentro. Las cosas se originan adentro. Porque no entra en su corazón, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Hoy en día todo el mundo opina acerca de qué hay que comer, qué no hay que comer. Come lo que te pongan de enfrente, se acabó. Sí. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿De dónde sale el pecado? No viene aquí flotando, ay, se me pega. No, el pecado surge del propio corazón de las personas. Tu vida, lo que has vivido, lo que has experimentado, te lleva a tomar decisiones.
son decisiones tuyas, no son decisiones del tío Juancho, son decisiones tuyas. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, y este es el origen de la maldad, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, el que es malo es malo. El que hace malas cosas, hace malas cosas. No hay que estar echando culpas, hay que hacernos responsables y más bien acercarnos con responsabilidad a Dios para pedirle su misericordia y su ayuda. Sí. No se trata de, es que me pusieron el pie, me pusieron un 4, sabían mi debilidad. Es más, ni siquiera se lo atribuye al diablo, hermanos. O sea, ni siquiera se lo atribuye a Satanás, se lo atribuye a que de dentro salen las decisiones que contaminan al hombre. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Entonces sí, podemos comprender por qué el salmo que leímos decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sacas a Dios, colocas tus propias opiniones, aun cuando fueren provenientes de cosas que parecen buenas, y entonces lo que sucede es que se corrompe el corazón del ser humano. Genera las religiones. Las religiones es la forma de vida que no tiene a Dios, pero que trata de justificarse y de vivir de tal manera que pueda decirle al ser humano, lo estás tratando de hacer, lo estás intentando. Mis amados, no es así. Si no empezamos por hacernos responsables de que el mal surge en el corazón del ser humano, entonces no vamos a poder realmente cambiar. Porque si yo le echo la culpa de mi maldad al tío, a la tía, a papá o a mamá, ¿cuándo voy a cambiar? Porque la culpa la tiene él. Si él se arrepiente, ¿también yo me beneficia? No. Es cada ser humano el que debe hacerse responsable de sus propios actos. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Versículo 1 en adelante. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con el sacrificio de ellos. Le llegaron a Jesús a decir a algunos de los que estaban con él, oye, fíjate que a tales galileos, de allá de donde vienes, Señor, de allá de donde predicas, se rebelaron contra Roma. Y lo que hicieron los romanos, yo creo que es una muestra de la justicia de Dios sobre esos galileos, porque han de haber sido bien malas personas. Y esos galileos, que han de haber sido bien malas personas, les pasó lo que les pasó. Así nos dice Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato, o sea, acababa de pasar, hermanos. Pilato era el procurador en ese momento. Este evento acababa de pasar en Galilea. Jesús en ese momento no estaba en la zona de Galilea cuando se da este suceso. Y entonces este levantamiento que hubo en Galilea es aplacado por los romanos, arrestan a varios galileos y lo que se le ocurre a Poncio Pilato hacer para hacer notorio a los judíos de su autoridad
es que los degolla, drena la sangre, y la sangre de esos judíos la ofrenda en sus cultos paganos a sus dioses romanos. Esto para los judíos era una muestra inequívoca de que Dios estaba enojado con esos galileos. Era así como que les fue tan mal porque eran bien malos. Bien malos. Eso se lo merecían seguramente. Porque a nadie más nos hacen así. Ok, dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿eran peores personas? Ese era el pensamiento que ellos tenían. Seguro que sí, Señor, porque les fue muy mal. Seguro que sí. Pero Jesús les responde: os digo no. No eran peores que el resto de los galileos. A veces nosotros somos así. Pensamos que si a alguien le va mal, es porque se lo merece. Y yo no, porque no me va mal. De momento. Claro, porque normalmente el ciclo nos muestra que en momentos podemos estar bien y en momentos podemos estar mal, ¿verdad? Así que no pensemos que esa persona que le está yendo como en feria, que le está yendo muy mal, es porque se lo merece. Porque esa persona se merece lo mismo que me merezco yo. Quizás por otros pecados. Más bien, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, el pecado lo está colocando al mismo nivel, no importa cuál sea. Lo está colocando como algo digno de plano de lo más terrible que se puedan imaginar. El pecado lo está colocando en el mismo nivel, no importa el que sea. Si no es un pecado que se arrepiente, te va a ir exactamente igual que los galileos que mezclaron su sangre con las fiestas paganas. Sí. Esto es importantísimo, amados, porque la gente piensa que unos se merecen algo y otros no, que unos están destinados a unas cosas y los otros no. No, os digo que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, dice el versículo 4, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensás que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Y en Jerusalén había los fariseos, los sumos sacerdotes, ahí estaba la crema innata de la religión, o sea, los más santos y piadosos que había estaban en Jerusalén. Y Jesús dice, piensan que aquellos sobre los cuales, porque hubo un accidente, se cayó una torre que estaban construyendo, y cayó sobre un grupo de personas y los mató, eran 18 de hecho, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? O sea, estos eventos no hacen notorio que Dios está juzgando a unos y a otros no. No vayamos a pensar eso. Y nuevamente Jesús dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos, desde el más culto y más reconocido sumo sacerdote hasta el más terrible de todos los ladrones y que tenga todas las maldades, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como nos podemos dar cuenta, la opinión de Jesús es general, es para todos. No para unos sí y otros no, es general. Si no hay un arrepentimiento verdadero, todos pereceremos igualmente. Jesús lo establece de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirven las tradiciones de hombres y las enseñanzas de hombres, las doctrinas de hombres? De nada, en vano me honran, porque sí están intentando honrar a Dios. Ay, soy más santo porque me lavo 7 veces las manos.
Están tratando de honrar a Dios, pero es en vano. Es en vano. Están enseñando cosas en vano. ¿Por qué? Porque han dejado lo principal de la ley de Dios, de las palabras de Dios. Y han buscado justificar con la palabra de Dios pensamientos, ideas, teorías, teologías, etcétera, y todas las sillas que pueda haber. Sí. Amados hermanos, tenemos en nuestras manos aquello que necesitamos para vivir como cristianos. La palabra que ha salido de la boca de Dios. No requerimos de otras fuentes de inspiración, aunque puedan sumar, sí, a la vida de un cristiano. Tú puedes leer El progreso del peregrino y te bendice, ¿no? Y listo. Pero no es que bases tu vida en el progreso del peregrino o en la peregrina, ¿no? O en cualquier otro libro. Es algo que puede sumarte, pero no es tu forma de vida, tu estilo de vida. Tu estilo de vida tienes que estar centrado en toda palabra que sale de la boca de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que hay vida en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. El importante es Cristo en la Biblia. ¿Qué es lo que tiene que decirme Cristo en la Biblia? ¿Sí? Las religiones pueden sonar muy lindas, pero son en vano. Los sistemas teológicos pueden sonar muy lindos, pero son en vano si van o invalidan la palabra que sale de la boca de Dios. Los mandamientos, lo que Dios demanda de mí, lo que Dios me exige a mí. Cuando invalidamos el mandamiento, entonces hay problemas. Cuando Dios convoca a todos al arrepentimiento y decimos que no se puede, estamos diciéndole a Dios que su mandamiento no es justo, porque no puedo yo. No, estoy invalidando el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios no son una opción, son para seguirlo, para obedecerlos. Lo que Jesús enseñó no está sujeto a si quiero o no quiero, si me conviene o no me conviene, si a la organización le gusta o no le gusta, sino a la vida que Dios quiere para mí. ¿Sí lo alcanzamos a comprender, amados? Así que la Biblia se tiene que convertir en tu vida en la única fuente que gobierne tu estilo de vida, porque es la palabra que salió de la boca de Dios. Y listo. Todo lo que aquí se diga, amados, tiene que ir y ser filtrado no por otros métodos de inspiración, sino por la palabra de Dios. Tienes que leer, tienes que escudriñar, tienes que anotar para que realmente puedas vivir a Cristo. Sí me doy a entender, amado. La Biblia fue escrita para nuestro bien. Termino con lo que dice Timoteo, con lo que escribe Pablo a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leer desde el versículo 13, por favor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo malo, que la religión, las tradiciones, nunca dejan de ser cíclicas, siempre están en el mismo círculo.
engañando y siendo engañados. Se repiten, engañando y siendo engañados. Y han pasado cientos de años y se siguen repitiendo, engañando y siendo engañados. Pero tú, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Sobre qué pone la mirada? ¿Desde dónde trata el apóstol Pablo de poner la mirada de Timoteo? En lo que ha aprendido y de quién lo ha aprendido. ¿Sí? Tiene que haber una congruencia entre el que enseña y lo enseñado. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué? Las sagradas, no el Talmud, no otros libros, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De dónde proviene la fuente de inspiración, la fuente que te lleva a la fe para salvación en Cristo Jesús? ¿De dónde proviene? De las Sagradas Escrituras. No podemos atender a otro tipo de cosas sino a las Sagradas Escrituras, a otro tipo de materiales sino a las Sagradas Escrituras. Vayamos a la fuente, las Sagradas Escrituras. Versículo 16. Toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué es la Biblia? Para enseñar. No para decirle a la Biblia lo que quiero que diga, de acuerdo a mi punto de vista, sino que la Biblia me enseñe, que salga de la Biblia la enseñanza. Y útil para enseñar. ¿Para qué más sirve la Biblia? Para redarguir, para señalarte si algo estás haciendo mal, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. Y estas características, ¿qué propósito tienen para ti? A fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora entendemos por qué Jesús le dice a los fariseos: invalidas la palabra de Dios o el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sí. Hermanos, les invito a leer la Biblia con pasión, de verdad, con mucha entrega, porque es lo que requerimos para la fe que es para la salvación en Cristo Jesús. De ahí proviene, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien que lee esto y luego un pedacito de la Biblia, pero más esto, va por mal camino. Hay que sobrevaluar las Escrituras por encima de cualquier otra cosa, amados. Que la Biblia sea nuestra máxima autoridad y lo que le siga sea nuestra propia conciencia. Ya después podemos escuchar a terceras personas, pero que la Biblia sea nuestra máxima autoridad y nuestra conciencia, de acuerdo a la Biblia, sea quien nos ayude y nos guíe antes que escuchar a terceras o cuartas personas. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Ama la Biblia, devórate la Biblia, disfrútala. En ella hay vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Padre, gracias por ayudarnos. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado
el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde, y ser humilde, Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la ira no te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre, enamóranos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñarla con tal esmero que nada ni nadie nos cambie, Señor. Que ninguna tradición de hombre nos pueda mover. Que ningún Talmud, Señor, contemporáneo nos pueda mover, Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de
los tiempos, hazla conocer. Gracias, amado Rey.